Amén, gloria a Dios. Los que están de pie, así de pie, por favor, me acompañan. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Todopoderoso, amén. Con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la cruz, Señor. No por el tramo, el pedazo de madera, Señor, sino por lo que se hizo, oh Dios, en esa cruz, Padre Santo. Gracias. Gracias porque algún día, Señor, en vez de enfermedades, en vez de tribulaciones, en vez de aflicciones, en vez de perturbación, Señor, oh Dios, en vez de una cruz, Padre Santo, Señor, hay prometido un vestido blanco, Padre Santo. Hay prometida una corona, Padre Celestial. Aleluya, en el nombre de Jesús. Por eso tu palabra nos enseña, Señor, que debemos ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona. Yo te daré la corona. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Señor, aquí en este mundo hay sufrimiento, Padre Celestial. Hay aflicciones. Pero gloria a tu nombre. Tú dices, confiad, yo he vencido al mundo. Señor, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por esa victoria, Señor. Que ninguno de nosotros, ningún ser humano pudo lograrla, Padre Celestial, en el mundo natural ni en el mundo espiritual, Padre Santo. Ningún ser humano pudo lograrla. Solamente tú, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblanos. Es tu palabra, tú la inspiraste, Señor Dios eterno de la gloria. Esa palabra es tuya, necesitamos que nos hables a través de ella. Señor, soy un instrumento tuyo, Señor, una vasija de barro, un siervo inútil tuyo, Señor, en tus manos para proclamar tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que la muerte en la cruz del Calvario pueda tener un mejor significado para nosotros después de esta tarde, Señor, y podamos transmitir y compartir, Señor, a los demás, Padre Santo, lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sabes que no sé qué hacer ni qué decir si no estás. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos que nos hables, Señor. Tú eres quien sabes hablar al alma. Tú eres quien sabe hablar a nuestro espíritu, Señor. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Una vez más dilo. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Vamos, dilo. Mi esperanza está en Dios desde hoy para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Aleluya, pueden sentarse.
La esperanza del cristiano no está en la sociedad, no está en tus buenas obras, no puede estar en nada de nosotros, hermanos. Nuestra esperanza está en el Cristo de la gloria, crucificado, muerto y resucitado, aleluya, al tercer día. Hemos leído hoy en la porción de la palabra del Señor, amados, que esa bendita palabra que nos enseña que Jesucristo fue crucificado en una cruz. Amén. Y todos hemos escuchado que ha muerto por el pecado de todos nosotros. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Y la historia está escrita, amados, en las Sagradas Escrituras. Lo leímos antes en Lucas capítulo 23, la crucifixión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde Jesús le dice a las hijas de Jerusalén: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermano, hay tiempos, vienen tiempos más difíciles. Pueden sentarse los que están de pie, sí, gracias. Vienen tiempos más difíciles. Ya hay no solamente rumores de guerra, hay guerras, hermanos. Y gracias a Dios hay momentos en donde la guerra se atenúa, se aquieta un poco. Pero en el fondo, tras bastidores, a escondidas o de una manera disimulada, sigue la guerra. Porque yo quiero decirles, amados, esta guerra no es solamente física y militar. Esta guerra es el bien contra el mal. Esta guerra es los buenos contra los malos. Sí, y a veces nosotros los cristianos nos sentimos buenos, pero dice la palabra del Señor que bueno no hay ni aún uno. Lo vamos a ver ahora. Hermanos, sí, una de las preguntas que me he hecho en estas noches atrás, y especialmente anoche y parte de la madrugada: ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? La respuesta fácil y sencilla la sabemos como por automático: por nuestros pecados. Ya. Y he estado buscando, investigando, y voy a tratar de compartir con ustedes, amados hermanos, que esta muerte en la cruz del Calvario no es un símbolo. Símbolo fue todo lo que pasó antes. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue la victoria. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo. Una muerte se convirtió en victoria para los pecadores. Fue el establecimiento y el acercamiento del reino de Dios a todo el mundo pecador en aquellos entonces. Yo quiero invitarte a Génesis capítulo 3, versos 6 y verso 17. Primero el verso 6 de Génesis 3. Amados, porque nosotros, todos los seres humanos, si yo pregunto aquí cuántos somos pecadores, levanten la mano los pecadores. A ver, no, sin miedo, hermano, sin miedo. Todavía somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si somos pecadores, amados, ¿cómo es eso de que yo puedo ir al cielo si todavía peco? Aleluya. Dice la palabra del Señor en la primera carta de San Juan: bendito sea el Señor, que el que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Y esa palabra es dura, hermano, recibirla, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también
a su marido, el cual comió así como ella. Amados, desde allá viene el problema. El problema de la humanidad viene desde el Génesis. Dios en el capítulo 2 prohibió al hombre comer del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y había un personaje que ha estado en contra de la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor que Satanás fue lanzado como un rayo del cielo y cayó en la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y sabes, estaba escondido y utilizó no al león, no utilizó la jirafa ni al tigre, bendito sea el nombre del Señor, utilizó la serpiente. Y a veces nosotros pensamos que ese lidiar de Eva con Satanás o Satanás con Eva, nosotros pensamos que hoy Satanás se le apareció a Eva y le dijo que el fruto era codiciable, que era bueno, que lo mirara y todo lo demás. Nosotros pensamos que ya Eva pecó ese mismo día o al día siguiente. Nosotros no sabemos cuánto tiempo ocurrió esa tentación, un día tras otro, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, hermanos. Posiblemente Eva resistió mucho tiempo, no sabemos. Pero desde allá viene el pecado, hermanos. El pecado es transgresión de la ley, transgresión de la palabra. Y Adán y Eva transgredieron, o sea, violaron, pasaron por encima de la palabra que Dios le había dado. ¿Y qué le había dicho Dios? No coman de ese árbol, no coman de ese fruto. ¿Sabes? Satanás es creación de Dios, que el Señor lo reprenda. Aló, Satanás es creación de Dios. Él era un querubín que servía en el reino de los cielos, allá arriba. Estaba sirviéndole a Dios, pero tuvo la osadía, la insensatez de querer tener un trono paralelo al trono de Dios y que le adoraran a él también, porque él quería ser como Dios. Yo no sé si usted le ha leído, lo ha leído en Génesis, pero eso es la frase que utiliza Satanás para convencer al hombre, cuando en el caso de la mujer también, cuando les está tentando que coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque él quería ser como Dios, fue arrojado del cielo, pero se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios. Escucha, eran ángeles santos, eran ángeles que estaban al servicio de Dios, y Satanás les ganó engañándoles. Y cuando él fue arrojado, también fueron arrojados los ángeles del cielo. Él quiso ser igual a Dios para que le adoraran a él. Y la batalla grande, yo quiero decirte que es precisamente por eso. La intención de Satanás es que el hombre le adore a él. Y hay gente adorando a Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Le están sirviendo, están en contra. Mira, yo le estoy diciendo, están en contra, directamente en contra de la palabra de Dios, y se manifiestan en contra de las cosas de Dios y de las cosas de Jesucristo. Hay otros que están disimuladamente orquestando toda una agenda, bendito sea el nombre del Señor, que tiene ya fecha, 2030, 2050, tienen fecha ya programada para lo que ellos tienen planeado que debe acontecer en la humanidad. ¿Y qué le dice Satanás a Adán y a Eva? Serán como Dios si comen de este fruto. Conocerán el bien y el mal. Hermanos, recuerde lo que le dije antes. Era la intención de Satanás. Él quería ser como Dios. Fue arrojado a la tierra. Utilizó la serpiente, parte de la creación de Dios, para engañar a Adán y a Eva. Bendito sea el nombre del Señor.
Y yo quiero decirte que cuando Adán y Eva pecaron, entró el mal a la tierra. Entró el mal en nuestra genética. Entró el mal en nuestra mente, en la mente del ser humano. Entró el mal en el corazón del ser humano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y todo se corrompió. Nuestra mente está corrompida, amados. Nuestro corazón está corrompido. Por eso es que algunos de nosotros pensamos que a lo mejor Dios se equivocó, o que quizás Dios no pudo haber escogido un mejor método para liberar al ser humano de la condenación eterna, de la ira venidera, del castigo eterno en el infierno. A veces el ser humano piensa que Dios, es cierto que Dios es poderoso, es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Amén. Él pudo haber utilizado cualquier otro método. Él pudo haber dicho: le perdono sus pecados y ya. Él pudo haberlo hecho. Pero Dios es fiel, Dios es justo y es santo. La palabra del Señor dice que ellos pecaron, amados, y desde ese momento toda la humanidad, escucha, toda la humanidad se contaminó. Y los católicos tienen razón cuando dicen que, porque eso lo dice la Biblia, que el ser humano nace con la semilla del pecado, con esa naturaleza pecaminosa. Eso es cierto, la Biblia lo menciona. No hay hombre que no peque. No hay un ser humano que no peque, amados hermanos. Y en el mismo capítulo 3, verso 17, vamos a ver lo que acontece. 17, el verso 17, por favor. Allí mismo en el 3. El ser humano no puede ofrecer nada. Nada, hermanos. Nada para perdonar los pecados. Dice la palabra del Señor: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿qué cosa? Léelo conmigo: maldito será por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que aún la tierra recibe maldición por causa del pecado del hombre. Mira, cuando Satanás te engaña, escucha, cuando Satanás nos quiere engañar, él no te va a advertir: te voy a quitar esto, te voy a quitar aquello, vas a perder esto, vas a perder aquello, vas a perder. Él no te va a advertir, perdónenme. Él no les va a advertir, amados. Él simplemente va a actuar y va a proceder y va a buscar la mejor manera, la mejor forma, estrategia de engañarnos, como hizo con Adán y Eva. Adán y Eva tenían la autoridad y el poder de gobernar, de señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del campo, amén, sobre las bestias del campo y las aves del cielo. Ellos tenían la autoridad, Dios se la había dado, todo estaba sujeto a ellos. Ellos eran administradores. Es más, Dios le dijo a Adán: ponle nombre a los animales, ponle nombre. Tenía función Adán, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Satanás le miente, no le advierte: te voy a quitar el poder, la autoridad que Dios te dio. Aleluya. Yo no sé si me estoy dando a entender. Vas a perder tu comunión con Dios. Y hermanos, créame, desde el Génesis, el hombre por sí solo no puede tener comunión con Dios. Nosotros no podemos tener comunión con Dios. No podemos, hermanos. Por eso Dios estableció una estrategia en el capítulo 3, verso 15. Por favor, ponme el 15, si no me equivoco. Y pondré enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente. Le dice: entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe de quién está hablando allí? Está hablando de Jesús.
Había una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Va a haber un momento de redención. Va a haber un momento en donde la humanidad va a poder tener comunión conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y todo esto, Satanás no le advirtió: cuando tú me hagas caso, no solamente vas a tener conocimiento del bien y del mal, no solamente vas a perder la comunión con Dios, la tierra va a ser maldita por ti. Satanás no le advirtió eso a ninguno de ellos. Iglesia, ojo, está aquí la iglesia, amén. Tampoco le dijo: los años de vida se te van a acortar. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 verso 19. Allí mismo, el 3:19. Amados, les estoy hablando porque hoy estamos recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Porque había un problema desde el Génesis que Dios estaba resolviendo. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Está aquí la iglesia. Mira, en el capítulo 1 dice que entrando al capítulo 2, o ya en el capítulo 2, dice que Dios, desde el 1, dice que Dios dijo: hágase la luz. Se hizo la luz. Sepárense las aguas de la tierra. Se separaron las aguas de la tierra. Háganse los cielos de los cielos. Se hizo los cielos de los cielos. Háganse las estrellas, las grandes y las pequeñas. Se hicieron. Dios con su palabra creó todas las cosas. Él dijo y fue hecho. A su nombre. Pero al hombre, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, al hombre y a la mujer los formó del polvo de la tierra. Y los científicos dicen que el hombre tiene una cantidad de elementos químicos que están en la tierra. Este cuerpo los tiene también. Aleluya, ¿están conmigo todavía? Hasta que vuelvas a la tierra, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Eso qué quiere decir, amados hermanos? ¿Qué es lo que está tácito y sobreentendido allí? Que el hombre no había sido creado para morir. Está aquí la iglesia. El cuerpo de Adán y Eva fueron hechos con su alma para vivir eternamente con Dios. El cuerpo y el alma. Tu alma es eterna. Aló. Tu alma es eterna. Nosotros somos eternos. No le hagan caso a la canción esa que dice: nadie es eterno en el mundo. Aleluya. Somos eternos, hermano. El cuerpo es lo que no es eterno, pero tú y yo sí lo somos. Entonces Dios había hecho al hombre y a la mujer para que fuesen eternos y tuvieran comunión eternamente con Él. A su nombre sea la gloria. Y después, claro, iba a haber multiplicación de los seres santos, la corona de la creación de Dios. Dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Dios agarró al hombre del polvo, lo reunió y le dio forma, le hizo forma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio forma. De ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Satanás no le dijo a Adán y a Eva: oye, vas a perder la vida eterna que Dios te dio. A partir de esta desobediencia, el ser humano va a empezar a morir. Satanás no le dijo eso a la gente. Es por eso, amados hermanos, que Cristo, a su nombre sea la gloria, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre santa. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
impactó, o el impacto, bendito sea el nombre del Señor, que eso causa en la vida espiritual o en forma teológica. Romanos, vamos a ver Romanos, ahora nos vamos para el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, verso 12. Sí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Vamos a decirlo de nuevo, por el pecado. Por eso es que la gente se muere. Por eso es que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. El salario, lo que te paga el pecado por cumplir con él, es la muerte. Si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos pecamos, hermanos. Por eso estamos sujetos a la muerte. Yo lo dije la otra vez, un domingo, hace un par de domingos atrás. La muerte no pudo retener a Jesús, porque Jesús no había pecado. A su nombre, aleluya. Y eso me llena de gozo, hermanos, porque este Jesús, bendito sea el nombre del Señor, ocupó un lugar especial para toda la humanidad. Sino que también se convirtió en el sacrificio vicario. Esa muerte en Romanos capítulo 3. Echamos un poquito para atrás en Romanos 3, 23 al 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 3, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nadie puede por su propia fuerza regresar. La palabra religión tiene que ver con el latín relicare, que es el esfuerzo que hace el hombre para religarse con Dios. El versículo 24, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez, gratuitamente. La palabra gracia, otra vez te lo voy a recordar. Lo que Dios nos da, que tú y yo no nos merecemos. O sea que podríamos decir entonces, siendo justificados gratuitamente por lo que Dios nos da, que nosotros no merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa la palabra redención? La palabra redención tiene que ver con un pago. ¿Ya? Te secuestraron, vamos a ponerlo así, es la mejor forma de ilustrarlo. Cuando secuestran a alguien y se los llevan, los malhechores piden plata por el rescate. Eso es redención. ¿Ya? Yo vengo y entrego el dinero para que me entreguen a la persona, lo liberen del secuestro. Amén. A nosotros nos están liberando en Cristo Jesús, nos están liberando de la muerte eterna, de la muerte segunda, nos están liberando del infierno, nos están liberando de la esclavitud del pecado, nos están liberando, amados hermanos, de tantas condenaciones que hay. Bendito sea el nombre del Señor. De tantas cosas malas. Nos están liberando del impas que ciertamente la gente que no tiene a Cristo vive. Gracias a Dios por su paz. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 25. En quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, no solamente de la humanidad, sino también los tuyos y los míos. Aleluya. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesús, el que es justo, o sea, Dios justifique al que es de la fe. Si tú tienes tu fe en Cristo Jesús, no en la religión. Mira, escuché a gente en estos días decir, yo creo en Jesús que es mi Salvador, y María. Yo creo en Jesús y en San Pablo. Yo creo en Jesús. Hermano, Jesús no necesitó ayuda. Ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Judas,
Nadie estuvo en la cruz del Calvario. Hermano, no se puede, no se pudo. Y lo vamos a ver ahora, te vas a dar cuenta por qué. Porque el pecado del ser humano es tan grande desde el Génesis. En el capítulo 6 de Génesis, bendito sea el nombre del Señor, se nos habla de un episodio, de una etapa de la humanidad trascendental, que yo sé que tú te vas a acordar cuando yo te diga o te hable de una señal que tiene colores, que aparece en el cielo. ¿Cómo se llama eso? Arco iris. Ese es el pacto de Dios con la humanidad. No va a haber más, ¿qué cosa? Diluvio. ¿Por qué vino el diluvio, amados hermanos? Porque en el corazón del hombre era de continuo lo malo, dice la palabra del Señor. Dios estaba viendo la corona de su creación. Dios estaba viendo al hombre, lo que Él creó a su imagen y semejanza. Yo quiero decirte, ningún animal fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Solamente el ser humano. Ni el mono ni el gorila. Nadie, ningún animal fue hecho a su imagen y semejanza. Solamente el ser humano. ¿Qué te estoy diciendo, amados? Mira, en Génesis capítulo 2, cuando Adán y Eva tienen sus hijos, ¿cuáles fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva? ¿Y qué pasó con esos dos muchachos? Con esos dos hombres, pues, vamos a ponerlo así, que ya eran hombres. ¿Qué pasó con ellos? Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Pero si cuando Dios creó, cuando Dios hizo todas las cosas, dice, y vio Dios que todo era bueno. Si todo era bueno, ¿por qué? Porque había entrado el mal. Toda la humanidad, de todos los pueblos, de todas las naciones, hermanos, a partir de allí no hemos podido contactar, tener comunión íntima con Dios como en el Génesis capítulo 1. No se podía, hermanos. Por eso Dios en el capítulo 6 tiene que barrer con toda la humanidad. Y yo quiero decirte que le dolió. Y todavía en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que no es voluntad de Dios que el impío perezca. Aló, ¿están conmigo todavía? Que el pecador vaya al infierno. A Dios no le agrada eso. Y yo quiero decirte algo. Dios no hizo el infierno para el ser humano. Dios no hizo el infierno para los malos. No, Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Está escrito, amados hermanos. Pero mucha humanidad se está yendo con Satanás porque le estamos dando la espalda a Dios y porque nosotros como padres no estamos haciendo la labor de transmitirle a la próxima generación la palabra de Dios, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Por eso es que fue transliterado que nos afecta a nosotros la palabra evangelio, porque se limita bastante el significado de esa palabra. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que en Cristo hay perdón de pecados. O yo lo voy a repetir de nuevo: en Cristo hay perdón de pecados. Pero el ser humano no podía y no podemos hasta la fecha. No importa la religión que tenga, inclusive no importa si eres judío, sin Cristo estás muerto. Porque solamente en Cristo es que hay vida eterna y perdón de pecado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hermano, un poco más adelante en el capítulo 9 se nos habla de la torre de Babel. Amén. La misma humanidad haciendo afrenta contra Dios, procurando. Y algunos dicen que, yo no lo he leído, no recuerdo haberlo leído, que los hombres tiraban flechas hacia arriba para ver si acertaban algo allá arriba en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor.
Algunas historias dicen eso, pero bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor que ciertamente el hombre que pecare, ese morirá. Y desde el Génesis estamos sentenciados a muerte. Y no solamente muerte física, amados, sino muerte eterna, alejados y separados de Dios. Levítico capítulo 5, verso 17. Amados, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y no hay pecado que pueda quedar sin castigo. Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun si hacerlo sin hacerlos a sabiendas, es culpable y llevará, ¿qué dice? Su pecado. Y dice en el Nuevo Testamento: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Romanos capítulo 2, verso 12. Bendito sea el nombre del Señor. No hay pecado que pueda quedar sin castigo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque quizás la gente dirá: pero yo no sabía que había una ley, yo no sabía los 10 mandamientos. Eso no te libra de las consecuencias del pecado, porque dice la palabra del Señor en la carta a los romanos, dice que Dios puso en nosotros, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, un alma. Él puso en nosotros su esencia para que pudiéramos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Créame, los niños saben, ya cuando van creciendo, ¿no? Saben cuando algo no es tan bueno. Ustedes lo ven tanteando. Aló, ustedes lo ven tanteando, porque ellos saben que no deben tocar. Y ustedes lo ven haciendo cositas que por instinto saben que no es bueno que lo hagan. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la descendencia, hermanos, de toda la humanidad, la tierra se llenó de gente. Aun cuando Dios barrió en Génesis capítulo 6 con el arca de Noé y el diluvio, barrió y dividió la gente en la torre de Babel, que quedaron hablando diferentes idiomas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Se hicieron muchas naciones, muchos pueblos, y todos y cada uno de ellos llevaba por dentro ese sentir que existía un Dios, algo grande y poderoso. Inventaron sus dioses, pero Dios le dejó, bendito sea el nombre del Señor, a Israel la descripción de sí mismo, para irse revelando poco a poco al ser humano. El pecado quedó metido, es una condición metida en la naturaleza humana. Desde la desobediencia, desde el Génesis, en el caso de Adán y Eva. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. 15, 1 Corintios 15. Y esta condición afecta a todos, hermanos. Por eso es que fue necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, verso 22. Ponme el 21 primero, de nuevo, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aló, verso 22. Porque así como Adán todos mueren, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, y el pecado nos afecta a todos. Esta condición, bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue su corrección. Verso 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere.
No hay pecado, amados hermanos, que no reciba castigo. No hay pecado que quede sin castigo. Ahora imagínate, el pecado de toda la humanidad, de todas las naciones, de todos los pueblos. Yo no sé si me estoy dando a entender. El pecado moral, el pecado de omisión, el pecado permisivo, el pecado de tantas cosas, bendito, de orden moral, el pecado de orden espiritual, que nos afecta a todos o nos afectó a todos. Yo no sé si todavía tú pecas o dentro de tu familia hay pecadores, hermano, pero dentro de la mía sí hay pecadores, sí somos pecadores. Pero hay una diferencia bien grande, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos empezado una vida nueva en Cristo Jesús. Hemos creído en la redención por su sangre, hemos depositado nuestra fe en el Señor. La palabra del Señor nos enseña una y otra vez, bendito sea su nombre, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Por favor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Alguien dice amén? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca Mira, nadie puede decir yo nunca peco. Yo escuché a una compañera de trabajo decir 2 veces enojada, muy enojada, porque los compañeros le estaban diciendo que ella se había equivocado. Ella salió diciéndome: señor Mendoza, lo que pasa es que ellos no entienden que yo no me equivoco. Ellos no han entendido que yo no me equivoco. Hermanos, ¿quién en este mundo, quién en esta vida no se equivoca? ¿Quién en esta vida no peca, hermanos? ¿Quién en esta vida no ha fallado de una o de otra manera? Y es triste que muchas veces nosotros queremos por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, hermanos, tratar de arreglar nuestra relación con Dios. Y yo quiero decirte, no se puede. Tus manos y mis manos están sucias. Iglesia, aló, ¿estás aquí conmigo todavía? Por más que te la laves con jabón, con cloro, ¿con qué más? Ese jabón que usan en los hospitales para lavarse las manos, de esos que son antibacteriales. Bendito sea el nombre del Señor. No importa qué potencia tenga, tus manos y las mías delante de la presencia del Señor están sucias. Tu mente, por más buenos pensamientos que tengas, siempre vas a tener uno malo. Aleluya. Tu corazón, ay, ni hablar del corazón. Dice Jesús, de ahí emana la envidia, el orgullo, el ego, la contienda, las guerras. De ahí salen las guerras. De ahí sale el odio. ¿Por qué tú crees que hay familiares que se odian? Nacieron, se crecieron juntos y se odian. Porque el corazón ha sido contaminado desde hace muchísimo tiempo. Nacimos con eso, hermanos. Por eso yo no puedo ofrecerle nada a Dios para arreglar mi relación con nuestro Señor. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra, ni que haga el bien y que nunca peque. Isaías 53:6. Mira lo que el profeta le dice al pueblo. Escucha, pueblo de Dios, escucha. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, aleluya, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó el pecado de todos nosotros? Porque no hay hombre que no peque, hermano.
Porque no hay hombre que haga lo justo delante de Dios correctamente, delante de Él, porque todo lo que hacemos nosotros está contaminado desde el Génesis. Yo quiero que tú entiendas esto. Por eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, aleluya, y derramara su sangre santa, pura y sin mancha. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 3:22, que dice la palabra del Señor. Gálatas 3:22, por favor. Más las escrituras lo encerró todo bajo ¿qué? Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. En otra versión dice a los que creen. Hermanos, para que seamos redimidos por la sangre, para que haya redención de tu alma y de tu cuerpo en algún momento, hermanos, tenemos que creer en el sacrificio vicario de Cristo Jesús. Vicario quiere decir en lugar mío y en lugar tuyo, en nuestro lugar. Por eso es que algunos critican lo que lleva el Papa, ya sea aquí en el sombrero que carga o aquí en el Vicarius to Christos. O sea, quiere decir en lugar de Cristo, ¿verdad? Pero ningún hombre, hermanos, con el respeto que se merecen todos, ningún hombre puede estar aquí en la tierra en lugar de Cristo. Por eso y para eso dejó su Espíritu Santo. Alguien da un aplauso al Señor. Alguien de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan 1:8. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Hermanos, todos los seres humanos, si decimos que no tenemos pecado, y le está hablando a la iglesia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿A quién? A nosotros mismos, hermanos. La gente del mundo que dice que no tiene pecado, se está engañando él mismo. Hay gente que el diablo los engaña. Hay gente que la gente los engaña. Pero la gente que dice que no tiene pecado, ellos mismos, yo no sé si me estoy dando a entender. A ellos el diablo no los tiene que engañar. El mundo no los tiene. Ellos mismos se engañan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Salmos número 25, verso 7. Salmo 25, verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: de los pecados de mi juventud. ¿Cuántos entraditos en edad ya hay aquí? A ver, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor: de los pecados de mi juventud, hermano. Porque en la juventud pecamos contra Dios. De mis rebeliones, en la juventud fuimos rebeldes. Muchos de nosotros fuimos rebeldes. Por eso es que algunos de los hijos de nosotros son rebeldes, hermano. Ahora, a veces los hijos de nosotros son rebeldes, pero a otro nivel, hermano. La cosa está seria. Este mundo está terrible, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor: de mis rebeliones no te acuerdes. Hablando del salmista, ¿verdad? Con el Señor: conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Amados, Dios trató de que el pueblo de Israel, la nación que prometió a Abraham después de muchos años, ¿verdad? Él prometió que él iba a hacerse una descendencia de Abraham, su amigo. Y se hizo una descendencia. Pero esa descendencia venía también con pecado. Está la iglesia todavía conmigo. Y pasó todo lo que pasó. Ustedes conocen la historia. Las 12 tribus de Israel quedaron cautivos en Egipto 400 años. Luego Dios envió su libertador Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. A Moisés le dio órdenes, le dio leyes, le dio preceptos y les dijo cómo iba a hacer cómo se tenía que hacer para el perdón de los pecados de su pueblo. Iglesia, estás aquí todavía. Se tenía que matar a un animal, a un ser vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esos animales que eran guardados o consagrados sin mancha y sin contaminación,
Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que la tierra había sido maldita. No solamente la tierra como para sembrar, sino que todo lo que estaba en la tierra había recibido maldición. Aún la sangre de esos animales no podían, bendito sea el nombre del Señor, limpiar los pecados. Dice que cubría. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo su pueblo estaba bajo maldición, pecado, hermanos. Si ustedes se fijan, nosotros a veces no entendemos a Israel. Nosotros decimos, y yo soy uno de los que decía, pero ellos vieron la gloria. 40 años en el desierto, columna de nube en la noche y en el día columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. Por 40 años y el pueblo todavía caía en pecado. Pero cuando nosotros entendemos, amados hermanos, que eso está aquí en la genética de nosotros, eso está aquí en la mente de nosotros, estamos contaminados, corrompidos, el corazón caído, hermanos. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda qué cosa, tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor, amados. Se tenía que sacrificar un becerro de 1 año, bendito sea el nombre del Señor, para el perdón de los pecados de las personas que traían el becerro, de la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Los bueyes, las vacas, los machos cabríos, las ovejas, las tórtolas, los palominos eran sacrificados para el perdón de los pecados. Imagínate la cantidad de pecados de toda la humanidad. ¿Qué animal, escucha, qué animal era tan grande o tan eterno, tan perfecto, que podía ser utilizado para el perdón de los pecados de toda la nación de Israel? Ninguno, hermanos. Ninguno. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínate, gloria al nombre del Señor, el tamaño del sacrificio que se tenía que hacer para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y no solamente de toda la humanidad del Antiguo Testamento, sino la humanidad del Nuevo Testamento. Escucha, escucha, escucha. Y eso hace más de 3000 años. Bendito sea. ¿Alguien está conmigo todavía? Imagínate el pecado, todos los pecados que han tenido que ser perdonados, los tuyos y los míos. Hace 50 años que nacimos. De repente, de esos 50 años, 15 de esos años, vamos a ponerlo así, están libres de pecado. Pero todos los demás, nosotros hemos pecado, y esos pecados también fueron, bendito sea el nombre del Señor, fue hecho sacrificio para el perdón de esos pecados. Pecados de las futuras generaciones, pecados de las futuras iglesias. Estamos aquí todavía. Los pecados de tus hijos cuando vengan a los pies de Cristo y pequen contra el Señor y digan: Señor, perdóname, porque les enseñamos a ellos que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Iglesia, ¿estás aquí? Imagínate el sacrificio que se necesitaba, mucho más grande, mucho más perfecto. ¿Cuánto poder se necesitaba para limpiar a cabalidad el pecado de toda la humanidad? Ahora, no había animal, no hay ser creado. Iglesia, estás aquí. No hay ser creado que pudiera sacrificarse por tu pecado y el mío eternamente y para siempre. El sacrificio de los bueyes, de las ovejas y de los carneros era un sacrificio temporal, a tal grado que todos los años se tenía que hacer sacrificio nuevamente. Pero bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús aparece en el Jordán, cuando Juan el Bautista está bautizando, aleluya, y ve a Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Mira, no dijo el pecado de Israel, dice el pecado del mundo. No hay alguien más grande, no hay alguien con tanta ser tan infinito, tan perfecto, que pueda ocupar ese lugar para el sacrificio eterno de nuestros pecados. ¿Quién es el único suficientemente grande e infinitamente perfecto que podría hacerlo? ¿Quién? Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Dios es el único suficientemente grande e infinitamente perfecto que podría hacerlo. Ningún ser humano, ningún animal, bendito sea el nombre, ningún ángel, ningún querubín cumplía con los requisitos que Dios estaba exigiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún ser creado podía cumplir con los requisitos que Dios estaba exigiendo para el perdón de los pecados de una vez y para siempre de la humanidad. Ahora nosotros fuimos engañados y mucha gente todavía en nuestro tiempo está siendo engañada. Piensan que tener una religión les basta. Jesús les demostró a los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes de su tiempo, que la religión no bastaba. Era necesario un sacrificio eterno para la honra y la gloria del Señor, que volviera a conectar al ser humano pecador, ya de una vez y para siempre limpio en la sangre de Jesús. Dios es el único infinitamente perfecto que existe. Solo Él mismo podía cumplir con todos los requisitos que debe tener la perfecta ofrenda. Nadie más. Yo quiero invitarte a Filipenses capítulo 2 verso 6. Y ahí se nos habla, se nos narra, se nos permite entender con claridad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él adoptó nuestra posición. Él adoptó un cuerpo humano, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser, ¿qué dice? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El único ser infinitamente perfecto, con la moral infinitamente, con la santidad infinitamente perfecta para el sacrificio, Dios mismo tuvo que hacerlo. Por eso Isaías le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7. Vamos leyéndolo, por favor, y me lo vas poniendo ahí seguido uno del otro. 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando? De Dios, haciéndose hombre en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, vamos muchachos, vamos, por favor, ayúdenme. Y estando en la condición de hombre, escucha, recuerda que todos los hombres nacidos de mujer, desde el Génesis hasta nuestra actualidad, hemos pecado. Todos estamos contaminados. Bendito sea el nombre del Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermano. Muerte, dice, y muerte de cruz. Maldito el que es colgado en un madero, dice la palabra del Señor en otra porción de la palabra. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A su nombre sea la gloria, amados hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, es sacrificio perfecto. Bendito sea, no había otro animal, no había otra creación, no había ángeles, ni querubines, ni potestades, ni principados que pudiera hacerse sacrificio perfecto. Dios mismo tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso era necesario
que Jesucristo muriera por nuestros pecados, porque no había. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versos 10 al 18. Por favor, 3, 10 al 18 de Romanos. Sí, como está escrito, no hay justo ni aún. Oh, aleluya. No hay quien entienda, no hay quien, hermano, porque por naturaleza nosotros no buscamos a Dios. Cuando tú llegas a los pies de Cristo es porque ya Él ha estado trabajando contigo en tu casa, cerca de tu casa, en el trabajo, con los amigos, con los primos, con las amistades. A alguien Dios está usando, las alabanzas, las oraciones, porque el Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia. Nosotros no venimos a los pies de Cristo porque sí, por nuestra propia naturaleza. Mi naturaleza no quiere saber nada de Dios, hermano. Créeme, mi naturaleza, nuestra naturaleza no quiere ni las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios tienen condiciones. Toda bendición de Dios es condicionada. A su nombre sea la gloria. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga qué cosa. Lo bueno, no es porque no nos salga cosas buenas de nuestro corazón, bendito sea el nombre del Señor, sino que las cosas buenas que hacemos, aún así, delante de Dios, están contaminadas. No hay ni siquiera uno. Escucha, el apóstol Pablo hablando a los romanos, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, hiede. Está la iglesia aquí. Huele mal cuando abren su garganta. Con sus lenguas engañan. Venenos de aspides, o sea, de serpientes, hay debajo de sus labios. Verso 14, por favor. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mire, el cristiano no puede maldecir y bendecir. Varón, Dios te bendiga, pero por el otro lado está maldiciendo al vecino que le ofendió y que le faltó el respeto. No. Tiene que ser bendición, bendito sea el nombre del Señor. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Aleluya. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17. Y no conocieron el camino de paz. El 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, hay gente así aquí en nuestro andar diario. Hay gente así en nuestra sociedad. Iglesia, claro que sí. Hay gente así. Hay gente así. Hay gente en las iglesias que no tienen temor de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que están haciendo y deshaciendo. Aún en el altar están haciendo y deshaciendo. Que el Señor tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Efesios capítulo 1, verso 7. Hermano, Jesús murió en la cruz del Calvario. Era necesario. Efesios 1:7. Era necesario que Jesús muriera en el pecado, porque era la única persona que nació de mujer. Aleluya. Pero engendrado, no creado. Está la iglesia aquí. La única sangre sin contaminación. La única sangre desde la eternidad y hasta la eternidad inocente. Sangre santa, hermanos. No existe otra sangre como la de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Era la única persona que podía pagar el precio que Dios estaba exigiendo, como Dios justo, Dios santo y Dios bueno. La redención por nuestros pecados, dice la palabra del Señor en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de lo que Dios nos da, que nosotros no nos merecemos. Por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Y cerramos, hermanos, con 1 de Corintios capítulo 5, verso 21. Solo alguien sin pecado y sin mancha podría lograr este cometido.
esa misión, y ese era Jesucristo, Dios mismo con nosotros. Dice la palabra del Señor: y vosotros estáis, 5:21, segunda de Corintios 5:21. Dice la palabra del Señor: al quien no conoció pecado, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? A ver, dilo sin miedo, iglesia. ¿Quién es ese? Jesús. Es el que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero invitarte a ponerte sobre tus pies y vamos a buscar Primera de Pedro. Por favor, pónmela allí. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Ponte de pie, iglesia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Después de 3, 2, 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra allí tus ojos donde estás. Por eso es necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Dale gracias a Dios. Vamos, abre tu boca, cierra tus ojos y dile: gracias, Señor. Gracias por el Cordero de Dios. Gracias porque te proveíste de sacrificio. Dale gracias, vamos, dale gracias. Gracias porque ese sacrificio fue una vez y para siempre por todos mis pecados, los pecados de mi familia, los pecados de todas mis generaciones, por los pecados de tus iglesias. Señor, gracias. Te damos gracias por esa sangre, porque aleluya, fuimos comprados. Bendito sea el nombre del Señor, por precio de sangre. Aleluya, fuimos comprados por precio de sangre, y esa sangre fue derramada en la cruz. En la cruz. Primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, por fe, vi a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Señor, gracias. Gracias por comprarme a precio de sangre, no de oro, ni plata, ni de cosas corruptibles, sino a precio de sangre, y sangre preciosa, sangre sin mancha y sin contaminación. Yo quiero pedirte que abras tus ojos. Sí, si le vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte. Dáselo sin miedo. Es su sangre la que nos limpió. Aleluya. Era necesario que Dios mismo viniera. Mira, Dios mismo tomó la solución. Él mismo fue la solución. Para ti, para mí, para todos los pecadores que hay en el mundo. Lo único que tienen que hacer es creer, aleluya, en Jesucristo. Aceptarlo como el Señor de su vida y como su único Salvador, y las cosas en su vida van a empezar a alinearse con Dios. Yo quiero invitarte a que cantes conmigo este himno. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya.
las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre por este pobre pecador a quien. Vamos que hay victoria en la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Venció a la muerte con poder, el Padre le salvó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo a su nombre. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí yo vi a Jesús y siempre con él seré. Aunque él se fue, contigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. Vamos, gózate. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Va a ser a las 6 de la mañana. No te vayas, quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, paz. Dios te bendiga, iglesia. Hay victoria en la cruz, hay victoria.